Mi nombre es Tomás Ruiz, trabajo en una empresa que se llama Otherplane Labs, desde donde ofrecemos servicios para el ecosistema de Witnet, proveyendo infraestructura y mejorando las herramientas del ecosistema. Y en la charla de hoy, los objetivos que queremos cumplir es abordar lo que es el problema del oráculo, para los que todavía no hayáis escuchado hablar de él. También ver qué es Witnet y cómo intentar resolver los problemas que presenta, que están actualmente en la actualidad en lo referente al problema del oráculo. También cómo se puede utilizar Witnet, las diferentes maneras desde las que se puede utilizar el protocolo desde una cadena de smart contracts o directamente contra la blockchain de Witnet. Y también ver cuál es el estado actual que tiene el protocolo y los siguientes pasos que se quieren dar. Pues estamos en 2021, probablemente casi todos los que estamos aquí ya hemos escuchado hablar de lo que es el problema del oráculo. Se ha hecho muchísimo marketing alrededor de este tema. Y de hecho no es un problema que tenga una solución, no es un problema que se pueda resolver de una única manera. No, de hecho hay bastantes oráculos descentralizados que lo que intentan es dar un enfoque diferente para resolver este problema, para cubrir las diferentes necesidades de cada protocolo o de cada proyecto. En el caso de, bueno, si queremos resumir lo que es el problema del oráculo, podríamos definirlo como que los smart contracts son deterministas por naturaleza y esa naturaleza determinista choca con el Internet que todos utilizamos en el día a día, cuando nosotros consultamos el correo electrónico o cuando acudimos a cualquier navegador para buscar cualquier cosa. Esa información no es determinista. Entonces, si utilizáramos información no determinista o información centralizada dentro de los smart contracts, lo que estaríamos rompiendo sería esa resistencia que tienen por naturaleza los smart contracts de resistencia a la censura y resistencia a que un actor o una persona malintencionada pudiera modificar la ejecución de ese programa descentralizado. Entonces, básicamente, el problema del oráculo consiste en conseguir determinación, conseguir proveer datos de manera determinada, con certidumbre, sin acudir a una entidad centralizada. Entonces, cuando hablamos de una red de oráculos descentralizada o Decentralized Oracle Network, básicamente lo que decimos es que es descentralizada porque tiene que proveer las propiedades de tamper y censorship resistance, es decir, que un actor no pueda manipular la ejecución del programa y tampoco pueda censurar esa ejecución. También es un oráculo porque lo que necesita o lo que hace ese oráculo es de relayer o de intermediario para coger los datos y volverlos deterministas. Y decimos que es una red de oráculos porque hay una serie de nodos que van a ser elegidos de manera aleatoria para formar parte del comité del oráculo. Entonces, básicamente, en lo que se basan las redes de oráculos descentralizadas son en eliminar esos puntos únicos de fallo y dividir el poder para poder utilizarse o para poder proveer información determinista en estos smart contracts. Y Witnet es una red descentralizada de oráculos. Se empezó el desarrollo de Witnet en 2018 y ya lleva en mainnet un año. Y se creó con una serie de principios en mente. Cuando se diseñó el protocolo inicialmente, se quiso dar un enfoque lo más abierto posible y nos centramos en lo que eran tres pilares fundamentales a la hora de desarrollar Witnet. Podéis imaginaros Witnet como una red totalmente openless, es una solución de primera capa y es una red completamente openless, lo que significa que cualquiera de los que estamos aquí podemos empezar a correr un nodo sin necesidad de aprobación y sin ninguna necesidad de que haya una entidad autorizada que nos permita hacerlo. Y básicamente el principal pilar en el que se basa Witnet es la integridad de los datos. ¿Y cómo consigue esa integridad de los datos? Pues Witnet utiliza o hace uso de diferentes mecanismos de teoría de juegos, como puedan ser los Selling Points Games, lo que podemos traducirlo en que Witnet tiene un slashing, de manera que las personas que se comportan de manera honesta en la red, los nodos que participan en la red y van a proveer los datos, van a ser premiados mientras hagan bien esas tareas y van a ser slasheados o van a ver sus incentivos se van a ver reducidos si no se comportan de manera honesta con la red.
Además, para evitar que esa información se pueda copiar entre unos nodos y otros, la información se va a poner de manera que primero va a haber una votación secreta y después, más tarde, en el siguiente epoch, se van a presentar o se van a revelar esos datos para evitar que se copien. También los usuarios que necesitan crear una petición de datos pueden elegir desde dónde van a pedir la información y cómo se va a hacer la agregación de esos datos. Y, por supuesto, los nodos que forman parte de la red de Witnet tienen que ser indistinguibles unos de otros. La segunda o el segundo pilar con el que se construyó Witnet podemos definirlo como fairness o hacer que todo el mundo pueda participar en la red de una manera justa. Queríamos que cualquier persona que no tenga, sin necesidad de tener un equipo con unas prestaciones altísimas, pudiera empezar a participar en la red. De manera que cualquier persona que no tiene nada de la red o es externa a la red puede empezar a participar sin necesidad o puede empezar a minar sin necesidad de añadir un collateral o de stakear una cantidad de WITs para empezar a participar. Y esto lo conseguimos gracias a que la red de Witnet no es un protocolo ni de Proof of Stake ni de Proof of Work, que es un híbrido entre los dos. Podemos decir que tenemos un sistema de reputación interno en el protocolo donde los nodos que se comportan de manera honesta con la red y siguiendo la calidad que el creador de la data request ha especificado, van a recibir reputación. Entonces, esta reputación va a ser directamente proporcional a cómo se han comportado, si han sido honestos o si han sido deshonestos y van a perder su reputación. Entonces, estos nodos que han sido deshonestos van a perder su reputación y además, para evitar que se formen élites y que haya una cantidad de nodos que puedan intentar manipular el resultado acumulando mucha de esa reputación, lo que va a ocurrir es que va a haber un sistema de murraje de manera que esta reputación caduca periódicamente con el tiempo, de manera que si tú no permaneces o si tú no eres constante resolviendo data requests de una manera honesta, vas a perder tu reputación y no vas a poder manipular la red. Y el tercer punto con el que se construyó Witnet, el tercer punto principal con el que se construye Witnet es, como os he comentado antes, hay distintos tipos de oráculos, hay oráculos que se centran más en un tipo de dato concreto. Cuando se hizo Witnet se quiso y se sigue queriendo que Witnet sea un oráculo que abarque o que se pueda ser utilizado por la mayor parte de protocolos y que sus necesidades, intentar cubrir las necesidades de datos de la mayoría de esos protocolos. Entonces, el protocolo de Witnet es altamente parametrizable. Una persona que necesita crear una data request o que necesita una petición de datos puede configurar todos estos elementos, como pueda ser el tamaño del comité, es decir, la cantidad de nodos que van a ser elegibles de manera aleatoria para resolver o para hacer la petición de datos. También van a poder parametrizar y poner los elementos y setear los elementos, por ejemplo, como la calidad mínima que tienen que reportar los distintos nodos a la hora de resolver la data request, también el state mínimo que tienen que tener los nodos para resolver data request y, por supuesto, una de las características principales de Witnet, que la diferencia de otros oráculos, es que puedes elegir qué fuentes vas a utilizar como entrada de datos, cómo se van a agregar esos datos, cómo se van a quiquear o eliminar o apartar esos outliers cuando presenten datos de las personas que se han comportado de manera deshonesta y vas a poder setear la función de consenso de manera que podemos cubrir las necesidades de la mayoría de protocolos que quieran utilizar Witnet. Y esto es posible gracias a un lenguaje de dominio específico que hemos creado, que se llama Raidon. Y con este lenguaje podemos escribir un programa completamente parametrizable que es la especificación de cómo pedir información a la red, al Internet no determinista, a cualquier API pública que está en el Internet que todo el mundo utilizamos y que es información no determinista. Y con Raidon podemos especificar cómo se va a pedir esa información y transformarlo a bytecode, a el código que es entendible por los nodos de Witnet. Y una vez que tenemos este bytecode, una vez que tenemos este programa dentro de la red de Witnet, lo que va a pasar es que va a pasar por diferentes etapas, desde que pasamos de la etapa no determinista de datos, desde que se recibe la información, hasta que al final hay
se pone ese dato en un bloque o de manera on-chain. Entonces, lo primero que ocurriría cuando creamos la data request es que se elegirían de manera aleatoria los nodos a través de un mecanismo de sorteo aleatorio, de manera que los nodos son elegidos aleatoriamente por una serie de mecanismos criptográficos. Después, esos nodos, para evitar que se copien, van a hacer una votación secreta y después esa votación secreta se va a revelar. Finalmente se va a poner lo que es el recuento de votos en el tally y en esa fase es donde va a estar la información de los nodos, la información dentro de un nodo. Para ver un ejemplo más claro, tendríamos un nodo de Pablo y un nodo de Pedro y un creador de una data request que lo que ha especificado es que quiere pedir la información de Bitcoin, el precio de Bitcoin, ahora mismo, de 3 fuentes de datos diferentes, como podrían ser la API de Coinbase, de Kraken y de Bitstamp. Y entonces, cada uno de los nodos que han sido elegidos, en este caso Pedro y Pablo, van a pedir la información a las 3 fuentes y el creador de la data request en la agregación ha especificado cómo se quiere juntar. Por ejemplo, se puede juntar utilizando cualquier función matemática, como pueda ser la moda, la media o cualquier función que esté soportada en Raiden. Después pasaremos a votar secretamente y finalmente revelar el resultado y habrá un recuento del resultado que se pondrá en un bloque y que desde ese bloque se van a poder leer. Hay un bridge que va a permitir que se lea esa información en cualquier cadena de smart contracts, como pueda ser Ethereum, Celo o Harmony, por ejemplo. ¿Y cómo se puede utilizar esto desde una de estas cadenas? Básicamente lo que hay es un bridge, es el Witness Request Board, y entonces desde un requester va a pedir la información y va a mandar la data request a Witness, va a completarse el flujo que hemos visto anteriormente y entonces hay una serie de relayers que van a pedir esa información y finalmente poder postearla en el contrato que lo ha consumido. ¿Y cómo se puede utilizar Witness a día de hoy? Básicamente hay 3 vías para utilizar Witness. La primera es la Witness Foundation, lo que está haciendo es sponsorizar una serie de price feeds y esos price feeds son totalmente compatibles con el estándar de la Alianza Descentralizada de Oráculos, que es un estándar para facilitar la vida a los creadores de smart contracts, de manera que si quieren utilizar Witness como oráculo no tengan que complicarse o si quieren utilizar Witness Band o Taylor puedan hacerlo de la misma manera sin tener que preocuparse por las características internas del protocolo en sí. Entonces, la Witness Foundation está sponsorizando una serie de price feeds que están en diferentes cadenas y además cada vez se están creando nuevas integraciones con nuevas cadenas donde se están poniendo price feeds. Si prefieres o si no quieres confiar en la Witness Foundation y en sus price feeds, o si simplemente los datos que quieres consumir no son los de un price feed, sino que quieres consultar el tiempo o quieres consultar cualquier valor que no esté publicado, te puedes crear tu propia data request, publicarla y consumirla sin necesidad de confiar en ninguna parte y sin la necesidad de la aprobación de nadie y sin la necesidad de que nadie tenga que sponsorizarte tu data request. Entonces, estas data requests pueden consumir cualquier información del mundo real que se provea a través de una API pública. Y estas APIs públicas, que se puedan consumir a través de cualquier API pública. Construir una data request es bastante sencillo. De hecho, tenemos herramientas que permiten crear data request de manera sencilla utilizando JavaScript, Rust o si no quieres hacerlo utilizando un lenguaje de programación, dentro de Seika, que es un wallet para Witness, hay un apartado que es el editor de data request, desde donde puedes con selectores añadir las fuentes que quieres, los operadores y de una manera intuitiva crear tu propia data request e incluso desplegarla en la red de Witness. Y la tercera parte en la que se puede consumir Witness es a través de un generador de números aleatorios que hemos añadido recientemente al protocolo. Esto es para cubrir la necesidad que ciertos protocolos de gaming y de NFTs nos habían pedido para generar randomness y utilizar Witness como una fuente de entropía.
y está añadido en el protocolo encima de una data request normal. Se puede utilizar como se crearía cualquier data request normal, con unas pocas peculiaridades como que no hay operadores y no hace falta filtrar o no hace falta que sea tan compleja como una data request normal. Este ejemplo de generador de números aleatorios es lo que hemos utilizado para diferentes conferencias, para crear juegos como el de LISCON en Lisboa o en la NCC en París. ¿Y cuáles son los siguientes pasos de Witnet? Llevamos ya más de un año en Mainnet, hemos conseguido que los primeros protocolos nos empiecen a utilizar, estamos consiguiendo tracción y hacernos conocer en la comunidad, vamos a estar en un exchange dentro de nada, pero aún nos quedan todavía bastantes cosas en las que queremos seguir trabajando, y a lo largo de los años en los que hemos estado desarrollando Witnet ha habido un montón de bastantes contribuidores externos que han ayudado a que Witnet crezca. Entonces, una de las cosas que hemos hecho como en esta nueva etapa ha sido reconocer su labor a través de un programa de embajadores, donde tenemos distintas personas que ayudan a gente a entrar al ecosistema de Witnet y poner en valor el trabajo que están haciendo. Luego también queremos acercarnos más a la comunidad. Hemos estado desde 2018 muy centrados en hacer un protocolo lo más robusto posible, a prueba de balas, que funcione lo mejor posible, y no nos hemos centrado tanto en una parte del ecosistema y de cómo hacer crecer Witnet más allá del propio protocolo, y ahora queremos seguir escuchando a la comunidad. Y la Witnet Foundation lo que quiere es promover y mejorar el ecosistema de Witnet, y para ello está sponsorizando que gente que tenga una idea pueda llevarla a cabo con un sistema de grants. Por supuesto, también para conseguir la adopción y conseguir que nuevos protocolos empiecen a utilizar Witnet, hace falta seguir construyendo nuevos bridges, hace falta seguir construyendo nuevos puentes hacia otras cadenas que permitan integrarse e integrar a estos nuevos protocolos que no tienen por qué estar en Ethereum. Y todo esto lo tenemos que hacer sin olvidarnos de mantener el protocolo, de seguir actualizándolo, y cualquiera, a día de hoy, cualquier persona que esté interesado en Witnet puede participar en lo que es el desarrollo de Witnet haciendo una propuesta en los Witnet Improvement Proposals. De esa manera, si esa propuesta sale adelante y hay una implementación que los nodos pueden votar, hay un sistema para que los nodos, si consideran que eso es beneficioso para el ecosistema de Witnet, puedan aprobarlo y se haga todo directamente on-chain. Y la última parte que queremos abordar en Witnet es, como alguien ha comentado en una charla antes, nosotros no estamos del todo contentos con cómo funciona el bridge actual. Queremos crear un bridge que sea más eficiente en cuanto a gas y que funcione de manera más rápida, y para eso tenemos en el pipeline, queremos integrar y hacer un bridge que sea optimista. Y entonces, pues eso es todo en lo que estamos trabajando en Witnet a día de hoy.